Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de características de las funciones exponenciales. Tenemos aquí una pequeña introducción con comparaciones para ver las características que tiene cada tipo de función exponencial. Nos dice que la siguiente tabla reúne las características de la gráfica de las funciones a la x, a la menos x y menos a la x, donde el número a es mayor que 1. Tenemos las comparaciones sobre diferentes características que tienen estas funciones. Por ejemplo, tenemos el intercepto en el eje y. El intercepto en el eje y tenemos que para la función a la x, un número positivo elevado a la x, su intercepto con el eje y va a ser el punto 0,1. Y todas esos comprobaciones los veíamos en el video anterior. Tenemos que en la función un número cualquiera, un número a mayor que 1 elevado a la menos x, su punto de intercepción con el eje y va a ser el mismo 0,1. Y en el punto, en la función un número negativo, menos a elevado a la x, su punto va a ser el 0,1. Punto de intercepto con el eje y, 0, menos 1. Vemos la diferencia aquí, que si el número a que tenemos como base es negativo, entonces el punto de intercepto va a ser en el 1 negativo. Y si el número es positivo, el número a es positivo, entonces el punto de intercepto va a ser en el 0,1 positivo. Y asimismo tenemos en el dominio. En el dominio vemos que todas las tres funciones tienen la misma característica, que su dominio son los reales, ya que se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Y en el rango tenemos algunas restricciones. Para la función a la x tenemos que el rango viene desde 0 hasta más infinito. Que es lo mismo que tendríamos que y va a ser siempre positivo, y contando desde 0, pero sin tomar en cuenta a ese 0. Asimismo tenemos en la función a la menos x, que su rango va a ser desde 0 hasta más infinito, igual que la función anterior. Y vemos en el otro de menos a la x, el rango va a ser desde menos infinito hasta 0. Quiere decir que la función va a venir desde abajo, o lo podemos ver aquí de una sola vez. Estas características que viene en la función a la x, un número elevado a la x, que sería esta, su rango va a ser desde 0 hasta más infinito, sin tomar en cuenta el 0 porque jamás lo va a tocar. Sería una asíntota el valor de y igual a 0. Asimismo vemos el otro de 3, en este caso 3 elevado a la menos x, sería el de a elevado a la menos x. Vemos que sería el mismo rango que el anterior. Y en la última de menos a la x, que tendríamos que viene de menos infinito hasta 0, sin tomarlo en cuenta también, porque jamás lo va a tocar. En cuanto a si es creciente o decreciente, vemos que si es en la primera función a la x es creciente. Bueno, dice aquí si b es mayor que c, entonces a la b sería menor que a la c. Aquí sería si b es menor que c, perdón. Entonces es creciente. En este caso sería creciente. ¿Por qué? Porque viene desde menos infinito en x, viene y va subiendo en cuanto va aumentando en más infinito en x. Asimismo, la otra función a la menos x es una función decreciente, ya que viene desde un punto, desde menos infinito en x, viene desde arriba y viene bajando mientras se va acercando a más infinito en x. Asimismo tenemos la otra función de menos a la x. Es una función decreciente también, como lo vemos aquí en esta función. Si vemos desde menos infinito, si vemos en x, menos infinito viene
y mientras se acerca a más infinito o va aumentando su valor en x, su valor en y va decreciendo. Entonces por eso esta es una función decreciente. Y nos dice que además se observa que las funciones 1, 2 y 3, sería 1, 2 y 3, no tienen intercepto con el eje x. Lo vemos en la gráfica, ¿verdad? Que nunca toca al eje x. Entonces estas gráficas nunca tienen corte con el eje x. Nos dice que si a es un número real tal que a es mayor a 1, entonces la función se llama, bueno, en este caso sería función exponencial creciente a la x, y a la menos x sería una función exponencial decreciente, como lo veíamos aquí en esta característica. Y por eso lo vemos aquí, también otra característica, la asíntota, lo que les mencionaba, que y igual a 0 es una asíntota porque jamás llega a tocarla o a cortarla. Y vemos las siguientes funciones y sus gráficas. Nos dice, nos muestra los tres tipos de gráficas, los tres tipos de funciones y sus gráficas. Y nos pide para cada una de las gráficas determinar interceptos con los ejes, dominio y rango, si la función es creciente o decreciente y la asíntota de la función. Es lo mismo que veíamos en este cuadro, solo para comprobarlo, ¿verdad? El interceptos con los ejes, vemos que en esta es con el eje Y serían 0,1, al igual que en la otra, 0,1, y esta 0,-1, que sería lo mismo que tendríamos aquí, 0,1, 0,1 y 0,-1. Y los tendríamos aquí. Estos lo hemos hecho de manera, como diría, teórica, ¿verdad? De manera teórica. Entonces, para sacar los valores, pero también lo podemos sacar de manera gráfica, solo ver la gráfica. El dominio de rango, vemos que el dominio se extiende desde menos infinito en x hasta más infinito. Entonces, son los reales en la primera, al igual que en la segunda y al igual que en la tercera, como lo teníamos en la tabla, ¿verdad? Y así es como lo tenemos aquí también, en todas las gráficas. Y el rango lo vemos que se extiende desde 0 sin tomarlo en cuenta hasta más infinito en el rango, ¿verdad? En Y, al igual que en la segunda, y en la tercera sería el contrario, desde menos infinito hasta 0, también sin tomarlo en cuenta el 0. En cuanto a si es creciente o decreciente, ya lo habíamos visto. Si vemos desde la izquierda viene y va subiendo en cuanto se va acercando a la derecha, entonces es una función creciente. En este caso es decreciente porque la izquierda viene desde arriba y viene bajando conforme va aumentando su valor en x, al igual que en la tercera, ¿verdad? Que viene desde aquí y va disminuyendo conforme va aumentando su valor en x. Y las asíntotas de la función, ¿verdad? Que serían y igual a 0 en las tres, porque jamás va a cortar al eje x. El eje x es el y igual a 0, entonces jamás va a cortar esta función al eje x. Y esas serían las características que tendríamos que tomar en cuenta para estas funciones exponenciales.